gusto con todos. Somos alumnos de la Universidad Nacional de Chimborazo. Pertenecemos a la unidad de admisión y nivelación. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles el siguiente podcast, Gestores Bibliográficos. Gestores bibliográficos. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Son herramientas de base de datos que nos permiten buscar y organizar de forma ordenada las fuentes de información, debido a que facilita la tarea de citación en los trabajos académicos. Estos manejan una gran cantidad de normas bibliográficas, como ISO, APA, Chicago y un sinnúmero de formatos. Estos tienen tres funciones primordiales que son entradas, organización, salida de datos. Por otra parte, el autor, la fecha, lugar de edición. En los gestores se puede ingresar de diferentes maneras como son. Primero, automática. Dependiendo del gestor, solo se debe dar clic en el lugar donde el mismo destine para aquello. Es así que existe una pequeña intervención del usuario. 2. Directa. Se registra de manera manual mediante un formulario que brinda cada gestor y que nosotros como usuarios debemos completar. Indirecta. Permite exportar referencias en archivo con un formato que permite a los gestores leerlo. Un gestor, para ser excelente, necesita poseer compatibilidad con la base de datos, capacidad para procesar y organizar las referencias bibliográficas que se han obtenido para un trabajo, capacidad para gestionar referencias en los formatos más utilizados como el formato APA, permite integración con los procesadores de texto más conocidos y utilizados. Además, debe ser versátil, ya que debe adaptarse con rapidez a las distintas funciones. Por último, debe poseer la característica de integrar documentos con un texto completo. Los gestores bibliográficos son muy importantes, en específico en los estudiantes universitarios, ya que se puede crear una colección de referencias en base a la información que requiere el alumno, así como citar correctamente y obtener un trabajo con la calificación deseada. Tipos de gestores bibliográficos. Como podemos tener en cuenta, existe una gran variedad de gestores bibliográficos, mismos que pueden ser tanto gratuitos como pagados. Entre los principales podemos encontrar a EndNote. Este es un gestor de referencia bibliográfico usado para manejar listados bibliográficas y citas al escribir ensayos y artículos. Con este se puede buscar información en base de datos, recuperar registros y gestionarlas para luego poder exportarlas en múltiples formatos. También encontramos a la aplicación de Mendeley. Esta es una aplicación web y de escritorio gratuita que permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación, además de poder encontrar nuevos datos y realizar colaboraciones en línea. Esta es una de las aplicaciones más utilizadas entre los estudiantes universitarios. También encontramos al Zotero. Este es un programa de software libre para la gestión de referencias bibliográficas. Es una extensión libre para el navegador Firefox que permite recolectar, administrar y citar trabajos de investigación de cualquier origen y procedencia desde el propio navegador. Tenemos también al ACB. Esta es una plataforma intuitiva de información de alfabetización que proporciona herramientas de citación, tomas de nota y de investigación. Es una herramienta rápida, precisa y completa que ayuda a profesores y estudiantes para poder tener una mejor organización y poder ser más eficaces. También tenemos al FWork. Este es un gestor de referencia bibliográfica en línea que ayuda tanto a investigadores como a bibliotecarios, pues este facilita la tarea de organizar, almacenar y compartir toda la bibliografía que usamos habitualmente mediante una base de datos personales. Referencias bibliográficas. La lista de referencias incluye las referencias bibliográficas de los recursos de la información que el investigador citó en su estudio. Esta se coloca al final del trabajo investigativo. A diferencia de una bibliografía, una lista de referencias no incluye recursos que no hayan sido citados en el trabajo, aun cuando hayan sido consultados por el investigador. Uno de los propósitos principales de la lista de referencias es que los lectores de un trabajo puedan identificar con precisión y certeza los recursos citados y acceder a estos para examinarlos. Se busca que cada cita incluida en la lista de referencias contenga la información suficiente para satisfacer este fin. En el formato básico de referencias bibliográficas en estilo APA, responden a 4 preguntas principales. ¿Quién? Se identifica a la persona u organización creadora del recurso citado.
cuando se identifica la fecha de publicación del recurso, qué, cómo se titula el recurso, cuál es la edición, cuál es el formato, dónde, cuál es el editorial, en qué revista apareció el artículo, en qué dirección web puedo recuperar el recurso. En el número de autores del recurso referenciado habrá cierta variación en el formato de la referencia o ficha bibliográfica según el número de autores que tenga la fuente citada. 2 autores. Si el recurso citado tiene 2 autores, se incluye a ambos en la cita y se separan utilizando el signo y, conocido en inglés como Ejemplo: 3 a 20 autores. Si el recurso citado tiene de 3 a 20 autores, se incluyen todos en la lista con el signo y entre los 2 últimos. Ejemplo: 21 autores o más. Si la fuente tiene 21 autores o más, se incluyen los primeros 19 y el último se omite en el 20º y los últimos vayan antes del último. La mención del último autor irá precedida por una elipsis. Ejemplo: en las reglas básicas de la lista de referencias va el título, se empieza en una nueva página, se titula las referencias con la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. El título se coloca centralizado en la parte superior de la página. En el espaciado, las entradas en la lista de referencias van a doble espacio. Orden de las citas bibliográficas. Los trabajos incluidos en la lista de referencias se organizan en orden alfabético, según el primer autor. Varios trabajos del mismo autor. Se citarán 2 o más trabajos producidos por el mismo autor. Las citas se colocan en orden cronológico desde la más antigua a la más reciente. Varios trabajos del mismo autor publicados el mismo año. Los trabajos se colocan en orden alfabético según el título. Al primero se le coloca una A, luego del año, al segundo una B y así sucesivamente. Estas letras colocadas al lado del año se incluyen en las citas dentro del texto que se hagan de los trabajos, con el fin de identificar claramente qué recurso se está citando. En la sangría francesa, las referencias bibliográficas en estilo APA llevan sangría francesa. La primera línea de la cita comienza pegada al margen izquierdo. Esto significa que cada línea después de la primera lleva una identificación de media pulgada. Esto en inglés se le llama Handing Identification. En los ejemplos, para referenciar un libro impreso, va el apellido del autor, iniciales del nombre, año de publicación, título del libro en cursiva y la editorial. Ejemplo: en un libro electrónico va el apellido del autor, iniciales del nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva y la editorial y el URL. En los artículos de revista electrónicos o con DOI va el apellido, iniciales del autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número de páginas, el DOI o el URL. Ejemplo: en un artículo de revista impreso va el apellido, iniciales del autor, el año de publicación, el título del artículo, título de la publicación en cursiva, el volumen en cursiva y el número de páginas. Ejemplo: en una página web va el autor, el año, el título del documento en cursiva, el nombre del sitio web y la URL. Nota: el autor puede ser un grupo de empresas o institución, entre otros. Cuando el recurso puede sufrir modificaciones, se recomienda el uso recuperado de fecha consultada precediendo a la URL. Un ejemplo: Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico que combina una versión web con una versión de escritorio, mismo que permite gestionar y compartir documentos de investigación, encontrar nuevos datos y colaborar en línea. En nuestra aplicación web o de Mendeley encontramos 2 botones o ítems como son el Web Importer y el plugin, que son 2 herramientas fundamentales para que nosotros podamos guardar tanto citas como referencias en nuestra carpeta de documentos de
Mendeley. Además, encontramos funcionalidades y características como es la captura de referencias o documentos desde múltiples sitios. También nos ayuda a organizar la base de datos personal de referencias, permite insertar citas o crear bibliografías de forma automática en Microsoft Word u OpenOffice.